La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. En este capítulo, José Colangelo junto a Gabriel Soria. En estas charlas para la Academia Nacional del Folclore nos encontramos con un enorme maestro que hoy está con nosotros para contarnos parte de su historia. Esta historia que él ha transitado desde el piano y fundamentalmente porque el amor de José Pepe Colangelo, a quien me refiero, el amor por la música es tan grande que abarcó muchos géneros. Por supuesto el suyo es el tango, pero vamos a hablar también del folclore que lo abrazó con tanto cariño. Bienvenido, Pepe. Gracias, Gabriel, lo mismo. Es un gusto estar en contacto contigo y con toda la gente de la Academia de Folclore, donde tenemos tantos y buenos amigos. Y desde ya el presidente Antonio Rodríguez Villar, que ha sido fundador también, junto con Horacio Ferrer, de la Academia Nacional del Tango. Vos sos académico de honor de nuestra Academia Nacional del Tango. Sí, señor. Y vamos a hacer una charla pasando por diferentes momentos de tu vida, esta vida que a vos te ha gustado tanto compartir y vivir con los artistas. Pero indudablemente creo que a vos te marcó mucho el barrio, la familia. Creo que te marcó, tu casa fue el momento fundamental para entender que te gustaba la música. Totalmente, porque yo siempre digo que pasé una niñez muy feliz, porque viví en un barrio de casas, en un barrio donde después de ya tener 6, 7, 8 años, yo vivía con mi abuela paterna, doña Manola, y una vez empezaron a levantar un edificio a 3, 4 cuadras de casa, que era un departamento horizontal, y entonces mi abuela me dijo: José, no van a vivir más en casas ahora, van a vivir en nichos. Y me causó una gran impresión. La coruñesa, que era mi abuela, era muy inteligente. Yo nací, como papá era hijo único, papá le dijo a mamá: Antonia, nos casamos, pero nos quedamos a vivir con la vieja. Entonces yo pasé toda mi infancia, a los 4 años de haber nacido yo, vino una señora con una valija y me dijeron: José, andate al fondo. Era la comadrona, era la partera que venía a parir a mi hermano, y sentía que decía: que vengan los hombres que no salen. Claro, pesaba más de 5 kilos, mi hermano casi la mata, mi hija. Eso fue así, y todo eso fue muy lindo, porque en ese barrio mi vieja no limpiaba la vereda, limpiaba la cuadra. Claro. Mi viejo tomaba mate en la vereda con su sillón, con su silla de esterilla y con su musculosa, y yo haciéndole mate, ¿viste? O sea, nos conocíamos todos, era una cosa muy linda. Aparte había mucha solidaridad. Me acuerdo en una época que se había despertado desgraciadamente la pandemia del polio, y entonces todos salieron con cal a pintar cordones y a pintar árboles. Muy lindo, muy lindo. La verdad, mi barrio fue hermoso. Todavía existe la casa donde yo nací, me la acuerdo perfectamente bien. Primero con jardín, después ya con la sala, pero el fondo siempre quedó donde estaban las gallinas, donde estaba la higuera, donde estaba el horno, donde estaba la tortuga, bueno, donde yo estudiaba. En ese jardín, yo en el secundario, yo repasaba las materias caminando por ese jardín. Empezaba con una parra y hacía como de techo. Hermoso. Recordemos la calle del barrio. Yo nací en una calle que, bueno, no podía ser de otra manera. Tiene nombre de músico, un gran músico italiano, Donizetti 559.
Avenida Juan Bautista Alberdi y Sequeira en aquel momento, hoy Emilio Castro. Claro. Pepe, ¿el piano estaba en la casa? No. ¿Piano en tu casa? No. No. Mi viejo había tocado el bandoneón y cuando se casó con mamá, Antonio le dijo, Nardo, deja la milonga, vos seguís con la Dunlop, que es tu compañía, y no mezclemos los tantos. Entonces mi viejo tuvo que guardar el bandoneón. Mi viejo había tocado en la Radio Pueblo, Radio Mitre, había estado con los Marinos Unidos del Plata, con los verduleros, salía para los carnavales, ¿entendés? Bueno, entonces nada, creo que lo muy anecdótico es que cuando yo, a los 6 años y medio, antes de los 7, le dije, papi, quiero estudiar el piano, quiero tocar el piano. Mi hija, que era la que averiguaba todo, dijo, 5 cuadras de acá hay una profesora, yo te miro 2 cuadras, vos te vas una y las otras 2 te mira la profesora. Y así empecé, en la misma calle de Donizetti y Falcón. ¿Y qué hicieron con gran sacrificio los viejos? A los 5 o 6 meses me compraron un piano, me compraron un player de estudio. ¿Y qué hizo mi profesora, que era muy inteligente, Margarita Cheto? Dijo, Josecito, vos no tenés músicas populares, porque te vas a cansar de tanto César, Anon, Dupont, Goulart. Sí, yo digo, yo tengo un montón de música, porque mi papá y mi tío abuelo Salvador tienen tangos, rancheras, pasodobles, de todo tienen, hasta de primera edición, eso de 10 centavos. Bueno, tráelas, y así fue que se ve, bueno, el garrón, del alma, cadenita de amor. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a tocar esas cosas con el piano. Y pasó algo muy lindo, Gaby. Pasó que mi viejo le sacó otra vez la telaraña al fuelle y se sentaba al lado mío y tocaba conmigo. Y pasaba todo el barrio, porque se abrían las ventanas de la sala, y decían, ahí está Nardo con el nene tocando tango. Qué lindo recuerdo, ¿eh? Por eso sé que eso es maravilloso, porque ahí está la génesis de todo lo que viene después, de todo. Yo creo que vos, Pepe, maestro José Colangelo, te encontraste en la vida con las personas indicadas, con quienes te tenías que encontrar. Sí. En la música, ¿no? Y fue por el talento, por supuesto, pero también por el trabajo, porque hay que trabajar mucho para lograr un estilo, para tocar un estilo, aún siendo un músico en el comienzo de una orquesta. No es fácil eso, y vos estabas en ese momento preciso, y lo que recordás también nos hace pensar cómo el género del tango en ese momento abarcaba un montón de otros géneros, las rancheras, los valses, los pasodobles, parecía todo, la milonga, parecía todo amparado sobre el mismo paraguas, ¿no? Claro. Era música, era toda esa, todo eso era música, y era hermoso poder tocar un poco de todo, como ahora me permito también en mi casa tocar, aparte del tango, que es lo que creo que conozco un poco, tocar otros géneros, ¿viste? No quita que no me gusten otros ritmos ni que no me gusten otras melodías, la música es linda, toda, sin género, son todas, pero nosotros tenemos que estar orgullosos, Gabriel, de tener un género que es muy importante porque tiene próceres enormes, porque fueron muy grandes nuestros compositores. Por empezar, qué sé yo, si habláramos de Villoldo, que en 1861 nace, ya de entrada un tipo que tocaba la guitarra, creo, y era medio payador, ya se mandó el choclo, porteñito, el esquinazo, y le puso letra a la morocha. Ya, y después de eso, bueno, siempre hablo de... El primer pianista más o menos importante dentro del tango para mí es Roberto Firmo. Y después, bueno, apareció Bardi, aparece el tango romanza con Cobian y con Delfino, y después aparece ese sexteto que es una revolución, con un gran pianista que era Francisco de Caro, el sexteto Julio de Caro, y después todo sigue hasta nuestros días. Es muy difícil hoy creer que uno puede hacer algo distinto, diferente. Lo único que debe hacer, creo, es seguir respetando a esos y no olvidarse de esos grandes próceres y procurar de ser honesto con el tango. Yo siempre voy a preferir un mal estilo antes
que un buen plagio. Es decir, no, por el novismo no quiero cosas porque estén dentro de uno. A mí muchas veces me dijeron, tuve la suerte de ser el último pianista de Troilo, y vos lo sabés, ¿por qué no hace la orquesta de Troilo? Y una sola razón, la más importante, ¿por qué no está Troilo? No jodamos, Claro. la verdad, ¿no? Claro. Pepe, vamos a comenzar a hablar de algunas de esas personalidades de la historia. Te comenzaste a encontrar, hablaste de Troilo, vamos a charlar sobre Pichuco, por supuesto, pero quizás para comenzar, también hablando de la actualidad de Pepe Colangelo, este año, hace poquitos meses, bueno, antes de entrar en la cuarentena, por supuesto, en enero, febrero, vos volviste al estudio de grabación, a los estudios, a grabar un disco con Franco Luciani. Sí. Era una propuesta muy interesante, Sí. que fue no copiar lo que vos hiciste con Hugo Díaz, sino recordar ese formato Sí. de el piano con la armónica Ujú. y hacerlo con los tangos. Entonces, Hugo Díaz es una personalidad del folclore que también en esos discos de tango, lo recordamos ahora, en esos discos de tango maravillosos que hizo, recordando a Gardel, recordando el famoso Hugo Díaz en Buenos Aires, vos eras Claro. el pianista. Sí. Hablemos de Hugo. Oh, de Hugo podría hablar mucho porque si hay algo fresco y lindo y además sorprendente, era lo que sucedía en las grabaciones con Hugo. Primero, antes que todo, había que pasar por el bar. Y ahí él llenaba una petaca, no voy a decir con qué, no importa, pero llevaba un pequeño aliciente, digamos, ¿no? Entonces empezábamos a grabar y ahí estaba el productor del Tono de Improvisa, que era Jorge Esperón, quien ya se había puesto de acuerdo conmigo, me decía, pibe, maestro, mira, pasale tal tema, tal otro. Hay una anécdota muy linda cuando me dijo, pasale por favor la puñalada, me encantaría que hicieran esa milonga. Cuando se la pasé, Hugo me dijo, maestro, es muy larga, tiene 3 partes, si bemol menor y a la parrilla. Claro, estaba nada menos que Roberto Grela y Omar Muta, y fue empezar a seguirlo, porque había que seguirlo. Con Hugo no sabías nunca con qué iba a empezar, ni cuánto iba a parar, y había que estar atento para meterse en eso. Por eso tienen una frescura. Toma uno, como decía Pichuco, la sincera. Bueno, así fue lo de Hugo. Así fue lo de Hugo. Fue maravilloso haber tratado con un hombre tan genial, tan talentoso. Una vez, tontamente, un músico me dijo, sí, bueno, pero Grela y el Oreja de Hugo Díaz no saben música. Sí, tiene razón. No leen música. ¿Saben por qué no? Porque ellos son la música. Y eran la música verdaderamente. ¿Quién tenía los acordes más lindos que Roberto Grela? Nadie. ¿Y quién fraseaba mejor que el Oreja? Nadie. Entonces eran grandes talentos donde no hacía falta que supieran leer música. Es maravilloso lo que estás contando, ¿no? Porque los que hemos escuchado esos discos, ahora podemos hablar con uno de los protagonistas y entender también por qué esos discos tienen la vida que tienen, ¿no? Todo lo que grabó Hugo Díaz, por supuesto, pero vos participaste en aquellos de tango que han dejado muy, muy alto ese concepto y esa idea también que el folclore, o los folcloristas, amaban el tango, ¿no? Sí, señor. Yo hasta me permití hacer una samba también. Tengo una samba dedicada a mi hija, que es mi último trabajo, el anterior a este con Franco, va a ser que la culpa es tuya, porque vos sos el culpable de que nosotros hayamos esto hecho, porque vos nos invitaste al festival del año pasado para que cerráramos y haciendo una fusión juntos, y fue un éxito, y bueno, lo plasmamos ahora con el disco. Sí. Te decían que había hecho una samba para mi Laura se llama, era para mí. Claro, que lo grabaste con Hugo y lo grabaste en tu último disco solista, Exactamente. José Colangelo y su piano. Me encanta el folclore, quiero que sepan. Lo que pasa es que yo soy muy respetuoso. Creo que hay un folclore de todas las épocas, ¿no? Habría que empezar con los ábalos, creo que fundamentalmente ellos son. Después, bueno, con Atahualpa, después con Ariel, y después la última, esa década donde viene Petruccelli, donde viene el Pucci, donde viene Pipa Quintana. Bueno,
grandes poetas, grandes músicos. Julio Lagos, un gran pianero. Es hermoso el folclore, es una música tan rica es, que en cada región es diferente la música y diferente la coreografía de lo que se hace. Claro. Entonces, mirá que nosotros a veces no nos damos cuenta, Gaby, que tenemos la música más linda del mundo, tan rica como para no darnos cuenta, como buenos argentinos que somos, no valoramos lo que tenemos y lo valoramos cuando lo perdemos, más o menos es así la cosa. Ese repertorio con Hugo, los de tangos, ¿los elegían juntos? Los elegía el productor. Ajá, el productor. Jorge me decía, como te dije, pasarle la puñalada, terminó siendo después esa puñalada. Claro, la cara de Esperón era terrible, porque la puñalada no venía nunca. Entonces terminó siendo milonga para una armónica de José Colangelo y Hugo Díaz, porque la tuve que escribir yo. Pero él me decía, pasarle Malena, pasarle lo de Gardel también. Yo era como que tenía que pasarle la melodía una vez, nada más, no hacía falta más. O sea que no había arreglo escrito ahí. Nunca tocamos nada escrito. Todo limpito y sin nada, sin barullo. No había triles, directamente a lo que viene. Es decir, era increíble porque yo de Hugo tengo recuerdos tan lindos. Era tan hermoso lo que llegara a improvisar, porque podía empezar con una cadencia, podía empezar con una segunda parte, podía empezar de cualquier manera, y había que estar tan atentos, sobre todo Grela y yo, para que no hubiera baches y nos metimos inmediatamente, ¿viste? Pero fue muy lindo, muy lindo. Recordemos para quienes nos están escuchando que eso fue aproximadamente entre el año 71 y 72, ¿no, Pepe? ¿O 69, por ahí? Sí, yo creo que ya había empezado con Pichuco, sí, ya había empezado con... Entre el 69 y el 70. No, te cuento, yo grabo con el cuarteto, con Ángelo, en la década del 70. Claro. Entonces estamos por ahí. Sí. El cuarteto Corangelo, que aparece en ese momento también en Prodisa, en Tonodix, una empresa argentina que comienza a grabar artistas argentinos, y lo llama a Colangelo, que era el pianista de Troilo, para que forme su propio cuarteto con su propio lenguaje, ¿no? Sí, fue muy gracioso, porque yo le dije a Jorge Esperón, y bueno, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Le ponemos algún seudónimo? Le dijo, escúcheme, muchacho, yo voy a poner mi sello y usted va a poner su nombre, va a ser Cuarteto Colangelo, y yo quiero saber qué puede hacer, no el pianista de Troilo, sino Colangelo. Claro, el primer long play, porque en aquella época no era long play, claro, un poco desprevenido, yo no me esperaba una cosa así. Inclusive el Pichuco se asustó, dice, ¿usted me va a dejar? No, yo voy a estar con el cuarteto cuando usted pare o no tenga actuación, yo voy a hacer lo que pueda con el cuarteto, pero quédese tranquilo, yo soy su pianista, y lo jugué hasta el último día. Y entonces me acuerdo que pasó algo muy lindo con el primer CD, pero el primer long play, perdón, que por ejemplo, Taranta, dame un tema de bajo fondo, Marconi, dame un tema, recuerdo un tema que le había dedicado a Franchini, ahora no me acuerdo el título. Bueno, yo hice Te das cuenta, Fortín Cero, Monte me dio Actual, Plaza me dio Trasnoche, que fue el título del primer long play. Bueno, después creo que no me acuerdo cuántos más temas hubo, pero fue muy gracioso porque yo no llegaba con los arreglos ni con las cosas. Y quiero destacar que ese cuarteto estaba integrado por Néstor Marconi, que hizo muchos arreglos también, por Omar Murta, un gran contrabajista, y el negro Aníbal Arias. Después del segundo, tercer long play, ya matizábamos, hacíamos mitad con la guitarra y mitad con el cello, y ahí intervenía un gran chelista, que ahora está en Mar del Plata, que es Enrique Lano. Quique Lano, claro. Sí, exacto. Bueno, es muy importante recomendar, decir que fueron 4 discos a partir de Trasnoche, y que si los pueden buscar, si lo encuentran, si está hoy en las redes aparecen algunas grabaciones, es muy interesante escuchar esa propuesta tuya, Pepe. Sobre todo, todavía eras el pianista de Troilo y lograste ya encontrar un estilo que después fuiste vos creciendo y desarrollando, y aparecen también en estos discos 2 cosas para destacar. La primera es
que vos comenzás a componer y a presentar tus temas, ¿no? Sí, sí, señor. Y la segunda es que le dedicás todo un disco completo a la obra de Julián Plaza. Sí, señor. Un compositor que... Qué importante que ha sido Plaza, ¿no? En la historia. Lo que pasa es que tenía tan bajo perfil, Gabriel, que la gente no se dio cuenta lo importante que fue Julián, como compositor, como músico, como arreglador, que sin ser pianista terminó siendo un gran pianista, era un gran bandoneonista, era un tipazo. Punto. Sí, en ese disco dedicado a toda la obra de Plaza se redescubren, ¿no? Además, el estilo de Plaza, y esto lo digo porque vos has quizás también reivindicado muchas veces esto de la obra como compositor de Julián, el estilo para hacer diferentes tipos de milongas y diferentes tipos de tangos, porque no son, hay tangos danzarín, por ejemplo, ¿no? O melancólico, que por ahí no tienen mucho que ver con sensiblero, que es otro estilo de tango. Sí. Además, la inteligencia de Julián para ponerle un solo nombre a cada tango, eso también es muy lindo. Y reconocer que hizo algo muy lindo conmigo, que como no llegábamos con todos los temas, me escribió especialmente para el cuarteto 3 temas. Solemne, temperamental, y no me acuerdo cuál es el otro, y que faltaba uno. Y entonces me dijo Esperón, y hacele vos un tango a Plaza. Y entonces le hice Placeando con Z, como era Plaza. Claro. Ese era el homenaje que yo le hice. Mira, fue tan lindo eso, y causó un gran revuelo, que me acuerdo que el director que había hecho la película... La Tregua. La Tregua. ¿De quién estamos hablando? El director que también estuvo de director en el Colón, Sergio Rená. Bueno. Sergio Rená escuchó eso y dijo, yo quiero para la película esos músicos con esa música. O sea, Julián dirigió y escribió, Una tarde con Laura, todas las cosas de la Tregua. Después hicimos otra película que fue sentimental, también muy linda. Pero mirá vos, si fue verdaderamente una cosa diferente, distinta, linda. Maravillosa. Y ahora te pregunto, Pepe, el compositor Colangelo, ¿no? El compositor Colangelo. Vos tenés una obra muy grande hecha a través del tiempo, sobre todo de manera instrumental, que marca el sello de Colangelo. Esa cosa tan difícil de encontrar, pero cuando se encuentra es maravillosa, que uno puede escuchar la obra interpretada también por otros músicos, pero saber que es de determinado autor, en este caso José Colangelo. ¿Cómo funciona el compositor? ¿Cómo aparece la inspiración? En este caso, ¿cómo es Colangelo para componer? Hoy, por ejemplo. Mira, hay una cosa que es importante que sepas vos y la gente. No hay horarios para componer. No es mañana me levanto a las 8 de la mañana y de 8 a 10 compongo. ¡Mentira! Inclusive yo llegué a una creencia de que nosotros no somos quienes componemos. Que hay como unos duendecitos, unos ñomos que se te meten en la cabeza, y si vos tenés la suerte de tener a mano un grabador y poner el récord a tiempo, lográs en 3 minutos la obra magnífica. A veces estás meses para sacar 4 compases. O sea, yo creo que yo tengo un tango que tiene mucho que ver con esto que digo, se llama Duende y Misterio. Creo que esto tiene mucho de duende y de misterio. La composición es algo, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me encanta es el arreglo, ¿no? Hacer arreglos. Yo siempre dije que 3 son los factores para hacer un éxito. Sí. Pero la obra, después el intérprete, y por último el arreglador. Y hay arregladores que han mejorado la obra, como hay intérpretes que han mejorado la obra. Si la obra tiene que estar, sin eso es imposible. Pero yo, por ejemplo, a veces pensando arreglos, durmiendo los descubro. Se ve que mi mente todavía sigue trabajando, y cuando me despierto tengo ya los acordes que estaba buscando, tengo lo que necesito. Sobre de pronto una obra que no es tuya, que puede ser una obra de Delfino, de Cobian, de Piazzolla, ahí aparece el arreglo. En esos casos, cuando estás tomando la obra de otro compositor, sí, ¿te propones
de alguna manera respetar la línea melódica del compositor? ¿Hay algo que vos, digo, internamente decís, no me voy a salir de esto? ¿O lo dejás? Sí, te escucho, Gaby. ¿O lo dejás liberado a la inspiración? Mirá, yo me acuerdo que el primer arreglo que yo hice instrumental es el tema de Aieta, Mariposita. Y ese Mariposita, creo que siempre es Mariposita. Va cambiando de tonalidades. Ahí por ahí hay un poco de influencias, bueno, nada menos que Don Horacio, Salgán. Pero no pierde el swing, no pierde el ritmo, no pierde las cosas. Yo creo que sí, en general, hay que ser respetuoso de la obra que se está haciendo. Pero también es obligación de uno vestirla lo mejor que se pueda. Eso, vestirla, como decía Argentino Galván, ¿no? Hacer un traje a medida. Claro. Para esa obra y para la orquesta o para la agrupación que estás pensando. Pepe, te invito a un café virtual y te invito a una pausa. Después seguimos, así charlamos en la segunda parte de algunos de tus maestros, Pituco Troilo, Leopoldo Federico. Recordamos la época de Julio Sosa. ¿Cómo no, Gaby? La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. Continuamos esta charla con el maestro José Pepe Colangelo y ahora en esta parte vamos a recordar dos grandes momentos de tu carrera, Pepe. Primero, Leopoldo Federico. Habías pasado por muchas orquestas, te habías fogueado, estuviste hasta con Filiberto grabando, sí. Pero un día tocó el timbre de tu casa Leopoldo. ¿Y qué pasó? Y salió mi mamá. Y cuando vio un tipo tan grandote, Leopoldo le dice, ¿está su hijo? ¿Qué hizo mi hijo? Decía mi vieja, ¿qué hizo todo eso? No, quédese tranquila, señora. Lo vengo a buscar porque lo voy a llevar a la casa de Rossini, que es un bandoneonista, que está cerca de acá, que tiene piano para probarlo. Porque si anda bien, va a empezar con la orquesta y con Julio. Al otro día empecé. Julio era Julio Sosa. Julio Sosa, un ídolo de aquel momento, la única persona de tango que trabajaba, que podía pelear contra el Club del Plan, porque era impresionante lo que habían hecho estos señores, pero el único que podía competir, que hacía 5 solo los sábados, 5 los domingos, radio, televisión, teatro, grabaciones, todo eso lo hacía Julio. Además, Pepe, en ese momento Leopoldo le encuentra a Julio un marco orquestal en el cual, fundamentalmente, los bandoneones, los violines, pero el piano tenía que traccionar toda esa fuerza que dejaba delante del público Sosa, ¿no? No era fácil, seguramente, acompañarlo. Mirá, a mí me la hizo fácil Leopoldo, lo reconozco. Y Julio también, como compañero, es un tipo bárbaro. Lo único que yo ganaba, creo que 900 pesos por show. Y un día le dije, Julio, ¿por qué no me redondeás 1000? Me dijo, pibe, ¿sabés la fila de pianistas que están haciendo cola? Entonces no le pedí más nada. Pero era tanto lo que se trabajaba que al fin de mes hacía una plata. Lo que pasa es que Leopoldo es un tipo, primero que yo lo amo, es mi hermano mayor. Me transmitió todas esas ganas. Leopoldo tocaba como si fuera la última vez que iba a tocar en su vida. Además, a vos te consta
que tuve la suerte que lo último que grabó lo grabó conmigo y con Gaby. Y grabó 2 temas cantados por Gaby y grabó Japan Tango, sí, el estudio de Daniel García. Entonces, fue un hermano verdaderamente, que tanto es así, que a mí me costó irme de Leopoldo. Yo me acuerdo que cuando vamos a París con Leopoldo, con la Tana Rinaldi y María Herminia, no quería ir, no quería dejar la orquesta, Bueno, yo te mato, yo quiero conocer París, no seas malo, vamos, que sea una semana, 10 días. Bueno, me dijo, vamos a pedir mucha plata para que no vayamos. Y pedimos mucha plata. Y entonces me acuerdo que mientras hacía el contrato, María Herminia decía, pero esto es una extorsión, van a ganar más que nosotros las 2 juntas. Bueno, el asunto es que llegamos a París. Fue un éxito. Lo de París fue una cosa impresionante. En el diario salía 3 voces en el escenario, porque hacíamos la primera parte 45 minutos, piano y bandoneón y voz, y tocamos instrumental los 2 solos. ¿Sabes lo que es con el gordo? Y la segunda parte ya poníamos una pequeña orquesta con músicos franceses, muy bueno, y ya hacíamos otro repertorio un poco más Piazzolla, un poco más Eladia, un poco más, digamos, más actualizado. Una belleza. Ahora el gordo después de eso dijo, yo no me voy más. ¿Y qué hizo Susana? Dice, bueno, si me abandona Leopoldo no me vas a abandonar vos, me imagino, ¿no? Porque tenemos que ir a la isla de Creta, tenemos que ir a Alemania, al Filarmonía de Berlín, tenemos que ir al Manadito de la Vid, tenemos que ir a... Si tenía la Tana me enseñó, y eso es algo que también se lo tengo que agradecer, que no solamente existía el viejo almacén Caño 14 y Michelangelo, era donde nosotros siempre dábamos vuelta, 3 meses en un lado, 3 en otro, 3... Vi que había un mundo, que cuando era bien llevado el tango, era aclamado y amado. Después lo volví a corroborar cuando tuve que ir. Las 10 veces, las 10 giras, donde yo soy el organizador, el director de todo eso en Japón, y cuando fui como director invitado en el Café de los Maestros, llegar a Singapur, llegar a Hong Kong, Emiratos Árabes, el Golfo de Omán, era algo que no estaba en mis planes, no pensé que existían todos esos lugares. Y qué bien recibido que era acá. Vos, Pepe, cuando fuiste a Japón, estos 10 veces, ¿no? Japón. 10 veces. Los conciertos en el mundo, los conciertos en la Argentina. Sí. Antes y ahora, porque hasta principios de este año estabas, por supuesto, en plena actividad, en pleno trabajo, encontrándote con músicos jóvenes, te rodeas de excelentes músicos más jóvenes, y todo parece que en el escenario cambia cuando sube Pepe Colangelo. La energía del escenario. La energía, ¿no? Un día me dijo Horacio Ferrer, vos sabés que Troilo le cambió la energía vocal a Fiorentino. Mira vos. La energía vocal. Entonces ahí empecé a pensar también cómo los músicos cambian la energía de un escenario con su orquesta o con otra, sí, cuando suben. Y vos tenés, voy a esto, al concepto de Pepe Colangelo en el escenario, el concepto de comunicación con el público que vos tenés, que no es solamente lo estrictamente musical, que por supuesto está fuera de concurso, ¿no? Sino hay otra cosa que vos querés ponerle al contacto con el público, ¿no? Mira, hay algo que aprendí con el tiempo. La música entra por ósmosis, entra por la piel. Lo que es importante es el contagio. Si vos contagias a tus músicos, es mucho más fácil que vayas a contagiar a ellos, que son los que te están escuchando. Pero para eso tenés que saber qué querés y contagiar a tu grupo. Y ahí está la energía, ahí está la cosa. Si vos tenés onda con los músicos, yo tengo mucha onda, además tengo músicos de muy buen nivel, bien, sin hablar, sin lugar a dudas. Y eso hace que facilite todas las cosas. Entonces hace que yo me sienta que estoy casi jugando, que no estoy haciendo un trabajo. Es decir, esto no lo puedo decir, porque si no, no me van a pagar nunca más para esto. Pero es verdad. Es decir, yo lo hago con placer y yo lo disfruto. Y nada. Voy a decir una mala palabra, pero que me disculpen, es para mí casi un orgasmo. Claro. Y además la libertad del escenario que vos planteás. De pronto, tocando un tema como Responso, donde está todo lo que implica Responso, hasta cuando haces tus obras o La Trampera y de pronto le pedís al público que aplauda, que haga las palmas, ¿no?
Sí. Eso es un sello, Colangelo, que tiene que ver con lo que hablamos de la energía. Y bueno, para ir cerrando un poco esta charla desordenada en recuerdos y en presente, porque todo esto tiene que ver con el presente de Pepe Colangelo, hablemos de Troilo. Dios, es único, irrepetible. No va a ver, existirá una vez otro Chopin, otro Beethoven, otro Bach, otro Mozart, otro Debussy. No, tampoco va a existir otro Troilo. Troilo fue lo más grande. Era una persona, con todas las luces encendidas. Nos ha dejado, por lo menos a mí, me ha dejado tantas enseñanzas, y encima es tan lindo que lo que yo le pedí lo está haciendo. Yo dije que se había ido un gran sol cuando nos dejó, aunque nunca se había ido, eso decía. Y dije, por favor, que alguno de sus rayos nos ilumine a nosotros que somos sus hijos artísticos. Gordo, gracias. Gracias, Pichuco, porque todavía siempre nos estás ayudando. Es importantísimo pensar siempre en vos, pensar qué harías, qué dirías. Esas cosas tan lindas que me dejaste grabado para todo el mundo. Pibe, usted toca con alegría, eso de pibe y usted, no pibe y vos, era pibe y usted en esa época. Es hermoso. Si me va a llegar tarde, que sea por una mina muy linda, pibe, si no, no. Es esas cosas. No deje que le roben el moño de comunión. Es decir, el candor era importante que uno no lo perdiera. Y además tenía 27 años. Cuando empecé con Sosi Federico, tenía 21 años. Tan inconscientemente todo eso, Gabriel, que recién hoy tomo idea de lo que fue. De lo que fue ese sepelio que fue increíble, a pulso, desde las 10 de la mañana, en Luna para Chacarita, llegando a las 8 de la noche. Y Troilo fue todo. ¿Por qué? Porque fue buen tipo, porque fue generoso, porque se ponía feliz cuando le aplaudían los cantores y los músicos, a diferencia de otros directores que si se le aplaudían mucho le apagaban la luz o le quitaban el solo. El gordo era el gordo. El gordo fue un gran compositor, enorme, no reconocido todavía en toda su dimensión. Un gran director, un gran intérprete. Claro. Escuchen las cosas de Gordo con Grela, escuchen las cosas que grabó el Gordo, el gusto que tenía, esas 4 notas en la izquierda, puestas con un amor, con ese puchero que hacía. El Gordo fue el Gordo. El Gordo fue, no sé, en Japón decían que era el Buda. Y era un Buda sensei. Sensei quiere decir muy inteligente. Ese fue el Gordo. El Gordo fue el tipo que yo le debo muchas cosas y no me las voy a olvidar nunca. Y yo me fui tan cuidadoso que nunca quise verlo perder. ¿Esto qué significa? Que podía estar con él en alguna reunión o en alguna trasnochada, y cuando veía que la cosa no me iba a gustar, yo decía gracias y me iba. Porque no podía ver a mi maestro que hiciera alguna macana o que estuviera en una posición incómoda. Era Pichuco. Para mí era intocable. Qué hermoso lo que decís, Pep. Es emocionante hablar de Troilo siempre, ¿no? Total. Es emocionante, como escuchar su música, porque imagino aquel Jorge Colangelo de 28 años aprendiendo y absorbiendo todo eso de Pichuco. Hay una cosa que hay que destacar fuera del lo musical de Pichuco. Mira cómo hablaba Pichuco. Pichuco era un poeta hablando, ¿no? Sí. Sí. Pero un poeta del barrio, un poeta que sabía, incapaz de decir algo que moleste a alguien. Es lo que era así, ¿no es cierto, Pepe? Mira, Pichuco me enseñó cosas que no se me van a olvidar nunca en la vida, porque quedan para siempre grabadas. Eso de que se escuchaba lo que grabábamos y yo decía, maestro, me parece, no, pibe, la primera es la sincera. Toma uno siempre con Pichuco. Después, lo de Troilo lindo, todo, él era inteligentísimo en los comentarios que podía hacer, en la manera en que nos trataba. No fue fácil lo mío. Yo tenía que reemplazar a un pianista de órdago, como fue Osvaldo Benigeri, un pianista que tuvo 11 años en la orquesta, y que hacía lo que él quería, porque prácticamente el Gordo le daba rienda suelta. Por eso cuando yo tenía un solo, yo le dije un día al Gordo, Pichuco, sí, pibe,
maestro, ¿cómo quiere que haga este solo? Me miró y me dijo, pibe, usted tiene, ponga. Sí, qué felices los pianistas, todos pudieron tocar a su estilo como querían. Entonces, por suerte, pude encontrar una variante. Y tal vez uno de los elogios más lindos que me pudo hacer Pichuco fue en el 69, cuando hacíamos el Dante de la Boca, un teatro. Dijo, usted, para mí, es la versión moderna del 69 de Orlando Bogi. Había cumplido. Porque había estado mal. Qué piropo, qué elogio. Total. Qué elogio maravilloso. Total. José, seguramente en otro momento, con el cariño de la Academia Nacional del Folclore, vamos a volver a charlar con vos por tantas cosas que hay para seguir recordando. Pero lo importante es este recuerdo tiene todo que ver con el presente de José Colangelo, que estás componiendo, que estás activo, que en medio de la cuarentena seguís haciendo cosas desde tu casa, que tenés una compañera maravillosa como Gabriel, una cantante maravillosa que además acompaña todo este momento de Pepe Colangelo, así que... Y mi mascota, el Toy, no te olvides. Y el Toy que tiene un tango, el Toy. Claro, tiene un vals, mi vals, querido no. Toy, tiene un vals. Claro, tiene un vals. Bueno, y Gaby maestro, también tiene su tango. Claro. Y mis hijos también, Leo y Lau tienen su tango. Tienen su tango. Soy bastante familiero, ¿viste? Y en esa familiaridad también aparece, como decís, tus hijos, y aparece una gran familia que es la familia del público, que te quiere. Claro. Esa es otra familia que vos tenés, ¿no? Claro. Empecé a valorar eso, Gabriel. Ellos son los que te dicen sí o no, ellos son los que te van a pagar, esos son los que te van a juzgar, y a ellos te tenés que entregar. Pero para eso tenés que tenerles un gran respeto, y tenés obligación de darle un cachitito más de lo que pueden, porque se la van a bancar. Y entonces, si te van a pedir siempre tradicional, vos tenés obligación de vez en cuando decir, pero también escuchen esto. Claro. Y entonces le empezás a cambiar un poco la mentalidad a mucha gente. Amo lo que hago, Gabriel, y te agradezco mucho esta nota. Lo sabemos, y además de todo esto también amás lo que haces en función de defender los derechos de los intérpretes desde ADI, entidad que integrás no solo como intérprete sino también como directivo, así que también un saludo para todos tus compañeros de ADI. Se agradece. Y un abrazo grande a todos mis amigos de la academia, del cual yo soy de honor, como académico de honor. Académico de honor. Pensé que decías de la Academia de Racing también. Pero también grabé para Racing, Malaguas Imperial. Grabé les dijo, estoy esperando que todo se normalice porque todavía me estás debiendo una cosa. Sí, cómo no, y lo vamos a hacer. Me parece bien, te quiero. Te quiero yo también. Gracias, maestro José Colangelo. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. No se vaya. En breve compartimos un nuevo capítulo de Compartiendo Experiencias.